Bueno, a ver, mi nombre es Miguel Ángel Sáez, yo trabajo en Microsoft Argentina y Uruguay, en el grupo de nuevas tecnologías. El día de hoy voy a estar dando 4 presentaciones, específicamente muchas de ellas dando vuelta alrededor de un tema común que tiene que ver con el desarrollo para dispositivos móviles, HTML5 y Windows 8. Esta primera presentación voy a estar cubriendo ASP.NET 4.0, ASP.NET MVC 4.0. Las siguientes 2 sesiones tienen que ver con desarrollo de aplicaciones Metro para Windows 8. Yo pertenezco al grupo que hoy está trabajando en la creación de las primeras aplicaciones Touch Metro para Windows 8, con lo cual voy a cubrir un poco de los temas y compartir un poco de la experiencia que estamos teniendo al respecto. Y en la última me voy a enfocar específicamente en HTML5 y sobre todo en cómo se define el estándar, cuál es la participación que Microsoft tiene en eso y qué es lo que está ocurriendo hoy en Internet Explorer 10. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar un poco conversando sobre ASP.NET MVC 4 para conocer un poco la experiencia de cada uno. ¿Quiénes aquí han tenido experiencia con ASP.NET MVC? ¿Sí? Okay. ¿Y quiénes trabajan frecuentemente con ASP.NET MVC? Digo, en proyectos de producción y demás. Okay. Bueno, entonces voy a hacer una breve recorrida sobre qué significa ASP.NET. Y a ver, una última pregunta. ¿Quiénes tienen experiencia en ASP.NET tradicional? Entonces vamos a hacer un poco una cobertura de temas alrededor de MVC y demás. ¿Está? A ver, ¿por qué hago esta primera introducción alrededor de qué es HTML5 hoy? Como habrán visto, digo, la industria ha cambiado muchísimo en los últimos 5, 6, 7 años. ¿Sí? Hoy en día, cuando creamos aplicaciones, buscamos que nuestras aplicaciones corran en la mayor cantidad de entornos posibles, porque en general queremos buscar cubrir la mayor cantidad de usuarios posibles. La cantidad de plataformas, la cantidad de dispositivos que ha surgido han hecho que HTML5 se vuelva de alguna forma como la tecnología general a la hora de plantear y pensar nuestras aplicaciones para que corran a lo largo de todas las plataformas y todos los dispositivos. En particular, el 5, digamos, de HTML, y es algo que voy a cubrir en la última presentación, tiene que ver con el salir solamente del concepto de aplicación web como una página web, sino ir más a lo que es el concepto actual de una aplicación moderna, donde vamos a ver muchas funcionalidades disponibles hoy en HTML5 pensadas más para el escenario de una aplicación que corre nativa en cada uno de los dispositivos. ¿Sí? Esta introducción lo hago porque dentro de lo que son las diferentes plataformas disponibles en ASP.NET y en .NET en general, claramente MVC es una primera opción a mirar, dado que tiene una característica muy fuerte, que es que yo como desarrollador voy a tener mucho más control del HTML que termina generando mi sitio a partir de usar MVC. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el concepto hoy de ASP.NET MVC? Bueno, a ver, en concreto, ASP.NET MVC es un framework que está construido sobre ASP.NET. Y de hecho, Microsoft está tratando de alejarse un poco de la idea de que existen ASP.NET o ASP.NET MVC. Porque la idea no se trata de que existan solamente 2 opciones. El core, siempre nosotros vamos a estar trabajando sobre ASP.NET. MVC está construido sobre ASP.NET. Las diferentes opciones para la web siempre están construidas sobre ASP.NET, con lo cual no es que tengo que aprender algo nuevo. Siempre estoy trabajando sobre ASP.NET. Sobre la plataforma, que es NET, vamos a trabajar creando sitios por un lado y servicios por el otro. ¿Sí? Y fíjense el concepto, ¿no? Recién hablaba de cómo puedo crear aplicaciones desktop, cómo puedo crear aplicaciones clientes que corran en un dispositivo, pero estas aplicaciones nativas siempre se van a tener que estar comunicando con algún servicio en la web. Con lo cual, cuando trabajo con ASP.NET, tal vez no siempre voy a estar trabajando específicamente en crear un sitio, sino que tal vez esté creando un servicio para que este servicio esté disponible para otro tipo de aplicaciones a lo largo de todos mis dispositivos, a lo largo de la plataforma. Sobre eso aparecen a la izquierda, digamos,
4 opciones, fíjense que son 4 opciones que hay hoy para crear sitios web sobre plataformas SPNet. MVC, que es lo que voy a estar cubriendo el día de hoy. Luego Web Pages y Single Pages son 2 opciones que aparecieron el año pasado con el lanzamiento de Web Maintenance, que básicamente están apuntadas a la posibilidad de crear sitios web y crear páginas web con una mínima cantidad de código, y con una forma muy ágil de trabajo, ¿no? De nuevo, tanto MVC como Web Pages y Single Pages están muy dedicadas a poder tener el mayor control posible sobre mi HTML, el mayor control posible sobre la forma en la cual mi aplicación se comporta. Y por otro lado, a lo largo de servicios, hay 2 opciones que se están agregando a la plataforma. Tradicionalmente, la creación de servicios se hacía con un framework, se hace con un framework que se conoce como Windows Communication Foundation, que es parte del framework.net desde su versión 3.0, hace ya 5 o 6 años. Pero hoy en día aparecen 2 opciones, SignalR, una de ellas, y Web API, que de hecho ambas son muy nuevas desde el último mes, así que voy a estar cubriendo un poco esos 2 temas y mostrando algunas demostraciones a lo largo de todo, ¿sí? Entonces, para arrancar vamos a hacer nuestra primera demostración, que es la creación de nuestro primer proyecto en ASP.NET MVC, ¿sí? En este caso yo voy a estar trabajando con Visual Studio 11 Beta. Les cuento una historia bastante interesante. MVC, desde su primer momento, apenas surge la plataforma, aparece como un proyecto open source, ¿tá? O sea, MVC está creado sobre ASP.NET y el proyecto en sí, digamos, la tecnología en sí, es un proyecto open source. Yo me puedo descargar el código, mirarlo, verlo y demás. Ahora, el día de ayer hubo un anuncio, esta es una novedad, que es que ahora MVC no solamente es open source, sino que además se ha publicado bajo la licencia de software open source Apache 2.0. Con lo cual, lo que estamos viendo es realmente un proyecto en el cual mucha gente colabora, a pesar de que es un equipo interno de Microsoft, un equipo de ASP.NET, el cual lidera el desarrollo de la plataforma, ¿sí? Entonces, en este caso, como decía, voy a estar trabajando con Visual Studio 11, lo mismo podría estar trabajando con versiones anteriores de Visual Studio. ASP.NET MVC 4, que es lo que voy a hacer, trabaja sobre el framework.net 4.0. Entonces, para eso vamos a ir a File, New, Project, y acá aparecen múltiples opciones de creaciones de proyecto, ¿no? Dentro de C#, que voy a estar trabajando yo, veo mi plantilla de web y aquí voy a encontrar WebForms, que es la opción tradicional de desarrollo en ASP.NET. Luego MVC 3, MVC 4 y bueno, diferentes opciones ahí disponibles. En este momento vamos a crear entonces mi primer proyecto. ¿Alguna sugerencia del nombre del proyecto? ¿Qué tipo de aplicación quieren que hagamos hoy? A ver. ¿Sugerencias? ¿Registro? Administración del proyecto. ¿Administración de proyectos? Yo tengo una idea. A mí me dijeron que en Perú el tema del fútbol es un tema importante, ¿no? Hemos tenido partidos en los cuales nos hemos cruzado entre Argentina y Perú, algunas veces bien, otras veces no tan bien. Bueno. Así que vamos a hacer una aplicación que nos permita ver el listado de equipos de fútbol de Perú, y acá les voy a dar una oportunidad. Yo todavía no soy fan de ningún equipo local. Así que vamos a ver si tenemos oportunidad de entender un poco cómo la hinchada aquí es primordial. En Argentina, los de Boca Juniors somos más de la mitad del país, es importante decirlo, pero no sé exactamente cómo funciona localmente y me van a tener que dar una mano con eso, ¿sí? Entonces vamos a crear una aplicación que se llame buenísimo. ¿Le va? ¿Se ve? ¿Sí? Un poquito más abajo, pero bueno. Entonces vamos a crear mi primera aplicación que la voy a llamar Football Man, ¿sí? Con esto vamos
vamos a darle OK. Y fíjense, lo primero que me aparece es un panel, ¿sí? Que es el que me va a permitir elegir las diferentes opciones de creación de proyectos. En MVC 4, que es la versión beta, de hecho MVC todavía no está liberado, ¿no? MVC 4, la versión 3 sí, pero la 4 todavía es una beta, abrió algunos templates diferentes de proyectos. Entonces yo a priori podría crear una aplicación vacía, puedo crear una Internet Application, una aplicación intranet para, por ejemplo, una empresa, una aplicación móvil, web API y single page application. Entonces las tres las vamos a ver más adelante. De momento vamos a arrancar con una Internet Application. Lo siguiente que puedo elegir es qué motor de listas quiero utilizar para escribir mi código HTML. Cuando surge ASP.NET en MVC, el primer motor, el único que había, era ASP.X. Sin embargo, el año pasado se lanzó junto con MVC 3 un segundo motor que es Razor, que es el que voy a estar utilizando el día de hoy. El objetivo de Razor como plantilla, digamos, como motor de vista, como View Engine, es el facilitar nuestro trabajo de tener que escribir nuestras páginas HTML. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Entonces, a priori vamos a elegir Razor. Y lo siguiente que me ofrece el framework de creación de MVC tiene que ver con la posibilidad de crear un proyecto de texto unitario. Y esta es una de las razones principales por la cual mucha gente decidió empezar a trabajar sobre MVC por sobre ASP.NET. Tener la capacidad de escribir textos que me permitan validar mi propio código con código. Entonces, para ver un poquito cómo funciona eso, vamos a habilitar el proyecto de unit test. Con esto vamos a darle OK. Y lo que va a hacer es desplegar una plantilla. No solamente está creando un proyecto, sino que está creando toda una serie de archivos que me van a permitir tener resueltos desde el primer momento toda una serie de escenarios comunes en desarrollo web. ¿Sí? Entonces, ya se creó el primer proyecto, se acaba de crear el proyecto de test. Entonces vamos a mirar un poquito cómo funciona una solución en ASP.NET MVC, brevemente. Entonces, claramente lo primero que se acaba de generar son dos proyectos dentro de mi solución. El primero es el Football Manager, mi proyecto para listar los ganadores de Perú solamente, van a quedar afuera no se han ganado un campeonato en los últimos 3 años. El segundo va a ser mi proyecto de test, ¿está bien? Mi proyecto de test. Entonces, vamos a desplegar mi primer proyecto y fíjense, ¿no? MVC, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, Model View Control, ¿tá? Modelo vista controlador. La idea es que la generación de mi HTML, de mis páginas y demás, todo eso lo voy a manejar dentro del concepto de vistas. La lógica de mi aplicación, el negocio, el conocimiento del negocio, la forma en la cual voy a persistir a mi base de datos, lo voy a manejar dentro de mi concepto de modelo. Y mi controller va a ser la capa que me va a permitir dialogar contra el usuario. Ahora, ¿qué significa dialogar contra el usuario en un modelo web? Bueno, el usuario no está en la misma máquina que corre mi proyecto, ¿no? O sea, mi proyecto corre en el servidor, mi usuario corre en el browser, en una máquina cliente. Con lo cual, dialogar entre mi cliente y el servidor es la forma en la cual voy a tener que dialogar entre mi aplicación y mi usuario. Por ello, el controller se va a encargar básicamente de manejar el modelo HTTP, ¿está bien? Que es el protocolo de transporte entre mi cliente y mi servidor. Entonces, por eso aparecen básicamente 3 carpetas muy importantes que son modelo, vista, controlador. Luego aparecen una carpeta para imágenes, ¿sí? Otra carpeta para mis scripts, mi JavaScript. Y por último, otra carpeta por aquí que tiene contenido que básicamente están ahí las hojas de estilo que alteran. ¿Sí? Entonces, antes de descubrir un poquito más esto, vamos a correr por primera vez la aplicación. Fíjense que hasta ahora no escribí una sola línea de código, ¿tá? Decidí que quería crear un proyecto, que este proyecto iba a tener un nombre. Y simplemente le di el F5 para compilar y correr mi proyecto por primera vez. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Bueno, me aparece todo un template, ¿sí? Me aparece un template que me dice, bueno, aquí deberías poner tu logo, aquí podrías poner el contenido de tu página y demás.
Sin embargo, fíjense que ya tengo algunos links de navegación dentro de mi página. Entonces, por ejemplo, puedo ir a la página de acerca de About, mi página de contacto. Entonces ya tengo navegación entre 3 páginas, tengo resuelto un poco el tema de la navegación. Lo otro que es interesante en esta navegación de páginas es que, fíjense en las URLs. Las URLs ya no indican .spx como ocurría en SPNet, ¿no? Las URLs ya me dicen /home, /contact, y esto es un concepto que se conoce como Friendly URL o URL amigable, que tiene que ver con que al final del día yo estoy haciendo mi proyecto para que esté disponible en la web. Que esté disponible en la web significa que lo que busco es que los diferentes motores de búsqueda, Google, Bing, Yahoo, etcétera, etcétera, vengan, descubran mi sitio y digan que mi sitio es un sitio importante. De esa forma voy a tener más usuarios y más tráfico. Entonces, cuando yo voy a /home, /contact, bueno, me doy cuenta que estoy en la página principal y que estoy viendo la página de contacto, ¿no? La verdad que el concepto de Friendly URL es bastante interesante. Fíjense, ¿qué haría yo normalmente en SPNet si quiero ver, por ejemplo, no sé, cuál es la información de un equipo de tal categoría? ¿Está bien? Entonces yo podría hacer, bueno, por ejemplo, podría ser equipo.aspx, y acá le pondría categoría igual 23 y equipo igual 12. ¿Está bien? Eso sería algo que yo haría normalmente en SPNet, como para poder identificar que quiero ver determinado equipo en otra categoría. La verdad es que esa URL no dice absolutamente nada sobre el contenido que voy a ver. Entonces, ¿qué sería más lógico? ¿Cómo sería una forma de describir mejor la información de mi sitio? Y podría agarrar y decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, podría decir equipos primera A Boca Juniors. ¿Está bien? Boca Juniors, esta sería una forma, y ya esa URL describe mucho mejor cuál es la información que va a mostrar mi sitio. Otra forma que podría ser es, por ejemplo, equipos primera A River Plate, pero en este caso no tendría ningún resultado. Habría que actualizar un poco más la URL de acuerdo a los cambios que hubo en el último año. Entonces, estos serían cambios que yo podría hacer y describir un poco mejor qué es lo que está pasando en mi sitio. Entonces, a SPNet ya integra un poco esa información. Yo puedo ir a Home, puedo ir a About y demás, y Contact, y las URLs ya automáticamente tienen este concepto de describir la información. ¿Para qué? Para que Google, Bing, Yahoo, lo que fuera, vean un poco más concreto de qué se trata, y que cuando el usuario busque Boca Juniors, ya la URL haga que mi página sea más relevante y entonces aparezca más alto en los resultados de búsqueda. Entonces, este es un primer concepto que ya vemos que viene por defecto en SPNet. Lo otro que también es interesante es la capacidad de login. Entonces, fíjense, yo puedo venir aquí y decir que quiero loguearme a mi sitio, pero a ver, yo acabo de crear este sitio, con lo cual, ¿cómo me voy a loguear? Bueno, puedo venir y puedo decir que me quiero registrar en este sitio. Voy a crear, por ejemplo, un username, como Microsoft.com, es mi correo de hecho, password, vamos a poner un password super seguro, y segundo password super seguro. ¿Está? Me acabo de registrar en el sitio. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento mi proyecto? Espero que funcione. Fíjense, acabo de crear un proyecto, nunca fui a la base de datos, nunca creé absolutamente nada. El proyecto solo se encargó de conseguir de alguna forma una base de datos para mí, desplegar todas las tablas necesarias para resolver el login de los usuarios, y yo ya me acabo de registrar, con lo cual en algún lado hay una tabla que tiene mi registro, con lo cual, por ejemplo, yo ya estoy logueado al sitio. Y de hecho, fíjense que ya me resolvió como es el tema de cookies, bueno, organización interna dentro del sitio, eso es propio de SPNet, pero ya viene resuelto por el tiempo mismo del sitio. Con lo cual, la verdad es que lo único que me queda ahora, ya tengo el registro hecho, ya tengo el login hecho, todavía no escribí una línea de código, es entender un poco cómo resuelvo mi modelo de mi aplicación. Si voy a hacer una aplicación que me permita administrar equipos de fútbol, bueno, lo primero que tendría que arrancar es decir, ¿por dónde arrancaría uno? No sé, por las tablas, ¿no? Vamos a pensar un poquito cuál sería mi modelo de datos.
Entonces, antes de ir a eso, vamos a seguir un poquito sobre el slide. Vimos un poquito el project. Vamos a mostrarles un poquito más qué es lo que está pasando cuando yo accedo a cada una de esas URLs, para cerrar la introducción en MVC. Fíjense, dentro de la carpeta controllers existen dos archivos. Por un lado, el home controller y por otro lado, el account controller. ¿Sí? ¿Recuerdan las URLs? Era /home/contact. Entonces, lo que hace el framework es tomar la URL y usar un segundo concepto que es muy interesante, que es convención por sobre la configuración. Yo no voy a tener que configurar absolutamente nada. Hay una convención que establece que si la URL es /home, entonces debería activarse el home controller. Entonces yo podría venir aquí y agregar, por ejemplo, una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar equipos controller. Con lo cual acabo de crear esta clase por aquí. Fíjense como la clase no tiene absolutamente nada de extraño. Y lo único que tengo que hacer es heredar de la clase controller. ¿Está bien? Tengo que heredar de la clase controller. El solo hecho de heredar de la clase controller convierte a la clase en un controller. Con lo cual voy a declarar un primer método dentro de esta clase. Vamos a hacer un public void, por ejemplo, equipos. ¿Está bien? Y este va a devolver un... De momento vamos a poner solamente un ejemplo. Entonces, de nuevo, yo lo único que acabo de hacer fue crear una primera clase que la llamé equipos controller, con lo cual debería poder ir a la URL equipos. Y lo segundo que hice fue crear un método dentro de esa clase que también se llamaba equipos. Entonces, debería poder acceder a ese método haciendo /equipos, y fíjense como el breakpoint acaba de saltar recibiendo ese reach. Entonces, aquí se ve el primer cambio en MVC frente a SPNet. En el modelo de SPNet, lo primero que hubiese hecho el framework era construir la página web, construir todos los controles, construir absolutamente todo. En este modelo, lo único que hace es crear una clase e invocar un método dentro de esa clase. Y hay un framework que se llama el framework de ruteo, que se encarga de leer la URL e identificar cuál es el controller correcto que hay que identificar. De hecho, yo puedo ver cómo está configurado eso. Puedo venir a mi archivo Global Ajax, abrir la Global Ajax, y aquí podemos ver que existe una parte donde lo que puedo hacer es configurar mis rutas. Entonces, dentro de estas rutas, fíjense que define, por ejemplo, una suerte de expresión regular, si se quiere, aunque no es exactamente una expresión regular, donde se dice que el formato de mis URLs va a ser algo que va a ser el controller, barra, algo que va a ser la acción, barra, algo que va a ser el ID. Si ninguno de estos valores nivelan, entonces vamos a tomar por defecto que el controller debería ser home, que la acción debería ser index, y que el ID en realidad es un parámetro opcional. ¿Está bien? Este es el lugar en el cual se configura, la global ASA. Entonces, el que eso esté configurado así, es lo que me permite, con este 5, que cuando yo no pongo absolutamente nada aquí, tome por defecto el controller home con la acción index. Entonces, debería haber una clase por aquí, que es el home controller, y aquí vemos que tiene un método que tiene el index. ¿Está bien? Entonces, ahí entendimos cuál es el primer paso de un controller. El primer paso de un controller es recibir la información del usuario. ¿Está? Entonces, vamos a tocar un poquito este equipos controller. Vamos a tocarlo de forma tal de que yo pudiera venir aquí y en vez de devolver void, vamos a devolver string, y en vez de equipos lo vamos a llamar detalle, y lo que voy a recibir es un string por parámetro que es el nombre de mi equipo. Entonces, lo único que voy a hacer es devolver un string, voy a comentar por aquí, que lo que voy a hacer es devolver un h1 con parámetro 0 y otro por aquí. Y lo voy a pasar el nombre por parámetro. Y este sería como una suerte de hola mundo, ¿está? O sea que
Lo que estoy resolviendo aquí es la forma en la cual leo parámetros que me vienen de mi cliente, ¿sí? Y escribo HTML, lo devuelvo así como viene. Entonces vamos a correr ahora este proyecto. ¿Cuál sería la URL? Equipos barra detalle. ¿Está bien? Vuelve a saltar el breakpoint, le vamos a dar F5, salimos para atrás y dice solamente hola. ¿Por qué? Porque no le pasé ningún parámetro. Lo que estoy haciendo es usando un verbo HTTP desde mi browser que es el verbo get. ¿Ah? El HTTP maneja verbos, get, post, put y demás, delete. Entonces voy a pasar los parámetros de la forma en la cual se pasan los parámetros por get. Básicamente poniendo nombre igual la oportunidad ministerio universitario. Yo soy de indicaciones, muchachos. No tengo nada que ver. Entonces, fíjense, puse llamé mal el string. Vamos a ponerle name igual universitario. Entonces, al haber pasado el name igual universitario, fíjense, esta property ya está cargada con el texto que acabo de pasar por parámetro. Con lo cual, si ahora le doy F5, ¿está bien? Entonces, vamos entendiendo un poco cuál es el proceso en el cual se reciben parámetros y demás. Una cosa interesante es que el nombre, fíjense yo, antes cuando puse el nombre aquí, y le di F5, no tomó absolutamente nada, porque lo que hace es mapear el nombre del parámetro HTTP con el nombre de mi propiedad, mi firma, en mi controller. Entonces, como los nombres son diferentes, era name en el controller, nombre acabo de pasar, no machean, entonces no puede cargar el data. Y acá pasa algo interesante, ¿no? Fíjense lo siguiente. Es, si yo, además de, en vez del nombre así, hubiese recibido un integer, hubiese esperado recibir un integer que fuera el ID, por ejemplo, del equipo, fíjense que al parámetro lo llamé name y es un integer, ¿verdad? Entonces, en el momento en el cual lo corro, yo voy a equipo barra detalle y sigo poniendo name igual universitario. Fíjense lo que pasa. Falla. ¿Está bien? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque yo especifiqué que lo que tiene que recibir es un integer. Y yo lo que traté de pasarle por parámetros es un string. Con lo cual no puedo hacer la asignación de parámetros usando una excepción que me dice que el parámetro name, primero, no es mutable, o sea, no puede ser nulo porque es un integer, y lo que estoy pasando no es algo que pueda castear al parámetro, al tipo int. Con lo cual, MVC es seguro por defecto. ¿Se ve? No hay forma de que alguien me pueda inyectar un parámetro que yo no estoy esperando del tipo que estoy esperando. Y eso ya es algo interesante de ver, ¿no? Seguridad por defecto. Entonces, vamos a avanzar un poco más rápido, ¿no? Escribir HTML de esta forma es como que mucho no escala, ¿no? O sea, el sitio web suele tener mucho más HTML que solo eso, y hacer muchas formas no es la forma de trabajar. Entonces vamos a ver un poquito cómo lo hace el Home Controller. El Home Controller, en vez de devolver un string, devuelve directamente un action wizard. Es una clase particular. Y lo que hace es invocar a un método que está declarado en la clase controller, que es view. Y hace un return de view. ¿Qué es lo que va a hacer ese método view? Bueno, básicamente va a ir y buscar dentro de la carpeta views alguna carpeta que contenga las vistas que correspondan con ese controller. Por ejemplo, home. Entonces, aquí van a estar todas las vistas que correspondan a las acciones declaradas en el controller home. Y aquí aparece, por ejemplo, index, action y index, about y contact, que son las tres acciones declaradas en mi controller home. Con lo cual, cuando yo diga que quiero entregar el HTML, lo que va a hacer es ir, buscar este archivo y renderizar de alguna forma este archivo. Este archivo es un archivo que tiene, obviamente, contenido HTML, y lo único que faltaría entender es, bueno, perfecto, pero ¿cuál es la forma por la cual un controller le puede pasar información a la vista, de forma tal de que la información que salga de mi base de datos se muestre en mi vista? Y para eso existe este parámetro que se ve por aquí, que es el viewBar. Y acá empezamos a ver un poquito para qué sirve el resto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en el viewBar está haciendo h1 y devuelve @viewback.title, @viewback.menu.
Si venimos al controller, vemos aquí que, por ejemplo, está seteando el viewback.message con un mensaje en particular. Entonces, en vez de modify exchange, de bla bla bla, vamos a poner hola Perú. Saludos a ustedes. Con lo cual, este viewback.message se está incluyendo dentro del PH2 y luego hay otro contenido. Este no es el único mecanismo, pero es el primer mecanismo por ahí que vale la pena conocer. Entonces, el controller de alguna forma va a estar definiendo ese message y por aquí deberíamos ver mi hola Perú. Entonces ya vimos de qué forma se toman los parámetros del browser hacia el controller. El controlador de alguna forma puede hacer algo de trabajo del lado del servidor, ir contra la base de datos, procesar información, lo que sea. Y ya vimos la forma en la cual esa información luego se encuentra el usuario. Este es el ABC del VC, ¿está bien? Este es un poco, ya a partir de acá uno se puede imaginar cómo funciona el resto del framework. Todo lo demás que existe sobre el framework son básicamente herramientas para lo que vimos hacerlo más productivo y más fácil y más rápido. Y ahora lo van a ver un poco más rápido en mi presentación. Entonces, este fue el Fire Project. Entonces, algunas novedades que se han dado en MVC 4 en el último tiempo. El primero tiene que ver con esto de bundling y unification. En general, cuando yo creo un proyecto, ¿así hay preguntas? ¿No? Bueno, en general cuando yo creo un proyecto en web en general, referencio a múltiples archivos CSS, referencio a múltiples archivos Java. Ahora, esto tiene un problema. Este sería el head de mi página que estoy referenciando, por ejemplo, a 6 objetivos. El hacer esto implica que el browser, ¿qué hace? Primero va y busca, por ejemplo, el home.html. Lo empieza a leer. Encuentra estas declaraciones. Entonces, ¿qué hace? Empieza a lanzar más requests al servidor para bajarse cada uno de estos CSS. Hasta que no descarga todos los CSS no puede renderizar la página. Con lo cual, la cantidad de requests que tiene que hacer mi archivo, digamos, mi cliente para llegar a descargar la página es un montón. Miren, vamos a ver un ejemplo de cómo es eso en el mundo real. Vamos a vivir algún sitio, aquí el sitio de nuestro grupo, otro equipo local, una página. ¿Cómo? Arriba, ¿cómo? Cristal. Sí, estoy escuchando lo demás. Sporting Cristal. Mirá, fíjate, es una institución deportiva peruana, ¿ok? La camiseta me gusta, debo decirlo, Los colores ya me siento atraído. Entonces, lo que voy a hacer es abrir en este momento lo que se llaman las tools de desarrollo de Internet Explorer. Las tools de desarrollo de Internet Explorer me permiten ver un poco cómo se comporta mi sitio y la forma en la cual renderiza mi sitio mi navegador. Dentro, a propósito es F12 de Internet Explorer, las abre, ¿no? Entonces voy a abrir el panel de Network y le voy a decir que quiero que empiece a capturar todo lo que esté pasando en la red en referencia al sitio que estoy viendo ahora. Entonces voy a darle F5 al sitio y ahí se puede ver lo que implica cargar mi sitio. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo? Bueno, puede descargarse una hoja HTML y a partir de ahí empezó a descargar 2 archivos CSS, una serie de archivos JavaScript, y con eso completó la descarga de mi sitio. ¿Está bien? Con lo cual, si volvemos para atrás, fíjense cómo descargar todos estos archivos terminan generando una demora en la carga total de mi sitio. Qué bueno sería descargar un solo archivo JavaScript, un solo archivo CSS, un solo archivo HTML, ¿no? Bueno, de eso se trata bundling y unification. En vez de referenciar, fíjense a styles/content, styles/bla, donde todos mis estilos están descritos en esta carpeta y todos mis estilos están descritos en esta carpeta, yo en MVC 4 puedo hacer esto. Simplemente referenciar a styles/css. ¿Sí? El hacer eso va a generar que el servidor se ocupe de tomar todas estas hojas de estilo diferentes, ponerlas en un único archivo, retirar, por ejemplo, todos los espacios en blanco y achicar la información todo lo que pueda de forma tal de que sea un solo archivo y que sea lo más compacto posible para enviarlo hacia el cliente.
Entonces, esa es una forma, lo mismo podría hacer con mis scripts. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en mi proyecto por defecto, tengo aquí una carpeta que se llama Share, que básicamente contiene las vistas que son comunes a todos mis controladores. Entonces, dentro de esta vista aparece el layout.csshtml. Para los conocedores de ASP.NET, esto es lo mismo que una master page. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir mi layout CSS.html y fíjense que aquí hace lo mismo. Se referencia básicamente al content.css o al theme CSS o al script CSS, pero además hace esta invocación de resolve, bundle, URL y demás, que solamente en el caso de la primera hoja de estilo la voy a remover para que puedan ver la diferencia. Y vamos a eliminar esto también. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en el primer caso no estoy usando el bundling y en los otros dos casos sí. Entonces vamos a darle F5 de nuevo a mi sitio web para que tome este cambio que acabo de hacer. Y de nuevo vamos a invocar a la captura de network, pero esta vez sobre mi propio sitio. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, descargó el HTML, el CSS, el themes CSS, estas son las hojas de estilo que estaban definidas en otra carpeta, ¿sí? Y mis archivos JavaScript. Un solo ritmo. Pero además, lo cual hace que la carga de mi página sea mucho más rápida, mucho más. Además hace otra cosa, que es, fíjense, en esta hoja de estilo solamente hace barra CSS, pero en esta hace barra CSS, B igual y un hash. ¿Sí? ¿Para qué hace eso ASP.NET? Esto es todo trabajo que está haciendo el servidor por mí. Está aumentando la performance del sitio notablemente. En el primer caso, lo que hace es entregar un CSS y se lo envía al cliente. En los segundos dos casos, lo que hace es usar un parámetro que hace B igual. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando el browser le pida el segundo archivo con el B igual y demás, el servidor va a verificar a ver si hubo algún cambio en los archivos recientemente. Si no lo hubo, va a decir, ¿sabes qué? Quédate con la última versión que yo te había dado de las hojas de estilo la última vez. Por lo cual, la primera vez que yo pido las hojas de estilo, te dice, estoy pidiendo la hoja de estilo, esta hoja de estilo es válida de acá a un año. Cacheala del lado del browser. Guardar un caché de eso. La siguiente vez, el navegador, en vez de pedir la hoja de estilo, lo único que le hace es primero preguntar, che, si hay una nueva versión de estilo, una nueva versión de hoja de estilo, mándamela. Si no, yo ya la tengo. ¿Está bien? Entonces, el servidor solamente va a enviar los archivos en aquel caso en el cual hayan cambiado los archivos de estilo, JavaScript por el supuesto. Con lo cual la performance es todavía mayor. Y estos son algunos de los conceptos que se ven en ASP.NET, ¿no? Seguridad por defecto, performance por defecto, y cada vez trabajamos más en esto, ¿no? Entonces, de eso se trata un poquito bundling y unification, ¿está? Entonces, con la performance, reduce el tamaño y la cantidad de recursos HTTP, funciona por convención, no requiere ninguna configuración, solamente apuntarle a la carpeta ya se encarga de hacerlo yo todo el framework. De nuevo, esto de convención y configuración. Y además es adaptable y flexible. Hay muchos frameworks que están escribiendo alrededor de este tipo de bundling y unification. En concreto, por ejemplo, hay un framework open source que está hoy muy popular para el manejo de hojas de estilo que se llama LESS. Bueno, yo puedo integrar LESS directamente con bundling. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a una demo, porque a prueba slides y creo que es el demo y ya no, pero podría haber armado el demo, pero igual fuera para allá. Momento para aplaudir, para le están mirando la vez, si no se puso en la boca. Bueno, vamos con migración de datos en el framework. Entonces, vamos a agarrar, gracias, vamos a agarrar y crear mi modelo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que haría normalmente cuando sigo construyendo mi sitio, no? Bueno, agarro, tengo que ir, crear la base de datos, crear las tablas, establecer las relaciones entre mis tablas, después ver de qué forma voy a escribir código para ir y leer esos datos, después ver cómo voy a invocar el código que invoca a las tablas desde mi controller y de esa forma mostrar las vistas. Entonces eso es fácil.
Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer eso un poquito más fácil. Y en concreto voy a escribir mi modelo. ¿Tá? Mi modelo básicamente debería ser una clase que vamos a llamar equipo. ¿Sí? Y esta clase equipo va a tener un ID. Y esta clase equipo va a tener un nombre. Y esta clase equipo va a tener un integer que va a ser campeonatos ganados, campeonatos ganados. En el caso de Boca también tuviera que usar un log integer. No estoy seguro con la capacidad de integer, pero bueno, vamos a ver exactamente cómo puedo llevar esto a mi modelo. ¿Tá? Entonces, básicamente vamos a crear un nuevo archivo, una nueva clase dentro de la carpeta modelo, que voy a llamar equipo. ¿Sí? ¿Ok? Esta clase equipo le voy a definir 3 properties. La primera que va a ser un ID, la segunda que va a ser el nombre y la tercera que va a ser campeonato. ¿Está bien? 3 properties públicas. ¿Sí? Esa sería mi clase. Y me faltaría escribir, bueno, ahora las tablas que mapeen contra esto y demás. Vamos a ver si podemos facilitar un poquito eso. Voy a venir, borrar mi controller equipo, el que había creado anteriormente, y simplemente voy a hacer el botón derecho sobre la clase controller y le voy a decir que quiero agregar un nuevo controller. ¿Verdad? Este controller lo vamos a llamar equipos controller. Le voy a decir que me cree todas las acciones y vistas necesarias para leer y escribir utilizando el framework, ¿verdad? Nuestro framework de acceso a datos. La clase que quiero que utilice es, bueno, no aparece porque me falta compilar. Entonces ahora sí, venimos, agregamos el controller, le decimos que se llama equipo controller. Y la clase que tiene que utilizar, esta clase es equipo. Y quiero usar una clase que es un data context, que es el que maneja la conexión contra la base de datos, que debe decir que cree un nuevo data context y que se llame Football Manager Context. Ok. Que las vistas las use utilizando Razor, con lo cual ya me siento bastante cómodo, y le damos Add. Entonces en este momento, ¿qué está haciendo? Primero creando el controller. Segundo, creando la carpeta equipos dentro de mis vistas. Y luego creando una serie de vistas dentro de mi carpeta equipos dentro de mí. ¿Sí? Básicamente con eso que acabo de hacer lo voy a dar F5. Pero bueno. ¿Está? Y fíjense, vamos a mirar un poquito qué fue lo que creó. Por acá tengo mi clase equipos controller. Lo primero que hace es establecer la conexión contra la base de datos y la mantiene ahí. Después me creó una vista index que fíjense que, miren, me comentó el código y todo. Me puso cuál es la URL para ver mis listados de equipos, porque lo que hace es ir contra la base de datos, obtener todos los equipos y pasarlos a una lista. Lo siguiente que hace es, bueno, crear una acción para ver los detalles del equipo número 5. Entonces, define un ID, ¿está bien? Y lo que hace es, busca en la base de datos aquel equipo cuyo ID corresponda con quien está pasando y devuelve el detalle de ese equipo. Luego, información para poder crear mi equipo, para poder editarlo, para poder borrarlo y demás. ¿Está? Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Voy a ir a barra equipos. ¿Por qué demora? Porque está creando la base de datos por primera vez. ¿Está? En este momento, lo que hace el framework es decir es, mira, vos lo único que hiciste fue escribir una clase. Lo cual voy a leer esa clase, voy a leer las propiedades que definizan esa clase, me voy a dar cuenta que hay una property que se llama ID, con lo cual voy a crear una tabla que se llama equipo, le voy a poner una primary key que se va a llamar ID, y voy a lanzar una excepción. Entonces, esto tiene que ver con esto tiene que ver con que básicamente estoy usando versiones diferentes de framework, ¿ya? Como que actualicé algunas cosas en mi máquina y demás. Con eso voy a agarrar y voy a usar el package esto es algo útil de Visual Studio 11. Vieron que a veces hay como herramientas que uno quiere usar en Visual Studio y no sabe dónde están.
Ahora tienen este launch, que venís y le pones package manager, console, que no sé bien dónde está el menú y se te lo encuentro. Entonces con eso tengo aquí mi package manager console y lo que le voy a decir. Bueno. Bien, vamos a Recent Project Solutions, Google Manager. Ok, le quiero decir que lo que quiero hacer es update package de Entity Framework. Entonces así actualizo mi Entity Framework, ¿está bien? Y lo otro que voy a tener que hacer es definir la nueva tasa. Esto tiene que ver con que estoy usando todavía una versión beta de MVC y sigo manteniendo la versión anterior de este framework. Ahí lo voy a tener por ahí. Comentario. Entonces ahora sí, vamos a correrlo. Vamos a ver si esta vez los dioses de las demos me acompañan. Los que hacemos demos somos muy cristianos, porque a veces hay que encomendarse a quien sea. Bueno, a ver. Ok. Vamos a crear un nuevo equipo. ¿Nombre de equipo? Alianza Lima. ¿Qué la tiene más jodida? ¿Campeonato? A ver, negativo no puede tomar, O sea, vamos a ponerle un campeonato. Bueno, pues se puede editar, fíjate, ya. Vamos a ponerle 100 campeonatos. Pero vieron, ¿no? Lo que acaba de ocurrir. Yo ya tengo hechas mis páginas de creación de equipos, edición de equipos, listado de equipos, y lo único que hice fue crear una única clase que tiene 3 properties. Acá vas y le mostrás al cliente una semana de trabajo, y bueno, este es el update del proyecto. ¿Está? Con lo cual, ahí tenemos una nueva versión. Lo último que les voy a mostrar antes de pasar a web APIs y demás, les voy a mostrar algo que me parece útil de Entity Framework, que tiene que ver con la nueva versión que está disponible en 4.3, que tiene que ver con esto de creación de base de datos y demás. Es algo muy ágil, muy útil, muy importante, ¿está bien? Pero de hecho lo que hice fue crear una parte de Entity Framework que se llama Entity Framework Code First, ¿está bien? Donde yo primero creo mi código, mis clases, trabajo en mi modelo, declaro mi comportamiento y mi aplicación y luego dejo que el framework me resuelva mi base de datos. Ahora, eso es muy útil cuando uno crea por primera vez un modelo de datos. Pero ¿qué pasa cuando el modelo de datos se empieza a complejizar? ¿Qué pasa cuando me empiezan a decir que hay nuevos requerimientos, que hay nuevas tablas, nuevos parámetros dentro de estas tablas? Entonces, yo por ejemplo, quisiera ahora venir y agregar una segunda clase que sea jugadores. ¿Está bien? Luego podría venir acá y agregar una segunda clase que sea jugador. En esta clase de jugador voy a agregarle, por ejemplo, una property que va a ser un int, que es el ID, y otra property que es un string, que es el nombre. Y lo otro que quisiera hacer es que mi equipo tuviera una lista de jugadores. Que son los jugadores del equipo. ¿Está bien? Entonces, más complejo, ¿no? Porque ahora no solamente va a tener que regenerar el modelo, pero no quiero que me borre la tabla con el equipo que acabo de cargar, sino que además quiero que me genere una segunda tabla y que establezca una relación entre esas tablas. ¿Sí? Está más difícil el modelo, porque no quiero perder la información porque necesito que esté en producción. Entonces, para eso, vamos a hacer un segundo comando aquí que se llama Enable Migrations. Migrations o migraciones
es una funcionalidad que se está incluyendo, que básicamente me permite, por ejemplo, decir que lo que quiero es add una nueva migration que le voy a llamar jugadores. Vamos a compilar. Next section. No. Me falta poner el contexto de la configuración y estoy viendo mi progreso. Mira, les voy a mostrar un poquito qué fue lo que hice. El jugador está abajo. Bueno, voy a ver si lo mostramos en la siguiente sesión. Estamos con poco tiempo, así que lo que podemos es tomar algunas preguntas para terminar. MVC, a ver, como siempre, les voy a compartir algunas ideas que me parecen importantes. MVC realmente, sí. Postura. Ajá, muy bien. O sea, me piden que por favor informe que las sesiones del Salón Mediterráneo B serán trasladadas al Salón Neptuno en el sótano. Parece que el orador al lado se quejó, hay mucho ruido. Entonces, a ver, de nuevo, para ir cerrando, muchas gracias. Yo estoy muy contento de haber podido tener la oportunidad de visitar Perú y venir a un que hacen acá. La verdad que es un placer para mí